que ser básicamente concejales, director general, miembros de la Junta General, diputados, en fin, amigos de los quesos en general. Bueno, quisiera comenzar con un breve intervención, ¿no? Volviendo a mi inicio, y ese primer acto en el que intervengo entre las tarjetas de Gutiérrez, y quisiera, pues, como presidente de la Junta General, pues, expresar toda la solidaridad a los venezolanos, a los de aquí y a los de allá. Me pregunto, ya que agradezco la invitación y a las varias, supongo que me invitáis por el cargo institucional, también porque somos amigos, y yo quiero añadir que os gustan los quesos, ¿no? Como a todos los estudiantes. Así me gusta que comencé el día hoy desayunando torta de Casar en Cáceres, y voy a cerrarlo seguramente con la tabla de quesos y cansidas viendo con unos amigos el España-Uruguay. Y por tanto, por ello podremos más quesos. Bueno, como a todos los estudiantes me gusta el queso, efectivamente. Pero el queso está dicho todo. Ya se ha dicho todo. Es una delicia, una maravilla dentro de las maravillas que tenemos en materia de gastronomía en Asturias. Pero como decía Alfredo, no es solamente eso, es la expresión y el compendio final de muchas cosas, ¿no? Del trabajo de mucha gente, hosteleros, cocineros, mucha gente en trayecto para que ese queso llegue a la mesa, pero sobre todo del esfuerzo de los ganaderos, de los hombres y mujeres del campo. Históricamente han trabajado muy duro, sobre todo las mujeres, especialmente las mujeres en este terreno. Soy testigo privilegiado de ello, porque soy hijo de ganaderos. Y estamos aquí por ellos, porque han hecho durante muchos años, durante muchas generaciones, el esfuerzo por mantener estos quesos asturianos, esta joya. Y hoy nos sentimos orgullosos de ella, todos nos sentimos orgullosos de ella. Forma parte esencial de la muestra gastronómica de Asturias. El turismo en Asturias empieza a tener peso de PIB importante en el empleo, y eso es por muchas razones, pero entre otras está nuestra puesta en los quesos y en la provincia. Así que no voy a hablar mucho más, sencillamente agradecer esto a las mujeres y a los hombres del campo, que son los que están de verdad en el origen de esto. Y un campo que necesita muchos apoyos, también los queseros y las queserías. Estamos todos muy preocupados por lo que sucede. Sabemos que el proceso de envejecimiento imparable y hay un abandono del medio rural también. Espero que no sea imparable, pero es evidente que tenemos ya varias zonas del territorio que eso responda bien. La lucha contra este asunto pasa por la economía, pasa por el empleo, pasa porque hay actividad económica en el medio rural. Y los pequeños microempresas, que son las queserías, son una muestra de ello. Así que habrá que apostar de verdad, potenciar esto, cuidarlo de verdad, porque lo necesitamos, ¿no? Cuidarlo significa ponerlo de verdad, más allá de los discursos, en un lugar privilegiado de la agenda política. Materia fiscal, materia de seguridad social, materia de soluciones, declarar esto, y abro comillas, industrias o empresas o microfines de interés, por todo lo que eso hay que hacer una apuesta decidida por esto, porque si no hay actividad económica y empleo no habrá medio rural, es evidente, con muchas leyes que aprobemos, con muchos discursos que hagamos, si no conseguimos esto, si no conseguimos que esta apuesta por estas microempresas, porque no va a llegar al medio rural de una multinacional, son estas microempresas los que tienen que formar el tejido del medio rural, el tejido económico y social del medio rural en Asturias en los próximos años. Esta es la apuesta y ahí tenemos que estar todos. En fin, no me da más. Agradecer al Círculo el esfuerzo que hacéis, porque no os cité a los ganaderos, a las ganaderas, a los agricultores, a las instituciones también, a los hosteleros, a vosotros. Nosotros vamos que tenéis este entusiasmo, ¿no? Y dedicáis tantas horas, además, al lugar esto, ¿no? Y a ponerlo donde debe de estar, ¿no? A visualizarlo y tener claro de darle visibilidad en definitiva. Así que muchísimas gracias por ese empeño, por ese esfuerzo, por tantas horas que dedicáis a este trabajo peculiar. Y aquí concluyo con una consideración casi jocosa, y miro para Alfredo y a Oviedo. Hace 2 días tuve ocasión de
estamos equivocados. Tuve ocasión de participar en un acto que organizaba la ONCE, está aquí Joan y algunos más, y casi nos pusimos en la boca. Así que sugiero que para el próximo año, a la ONCE, me perdonas, Joana, le cedáis este sitio o ponéis aire.